Ayer fueron a pasear, pasaron un tiempo agradable, a lo mejor el día de hoy unas lo van a pasar, y nuestro deseo es que Dios las bendiga, mamitas. Las felicitamos por este día tan especial, pero esperemos que nosotros como familia hagamos que todos sus días sean especiales, ¿verdad? No solamente un día. Amén. Todos los días las mamás deben ser honradas, deben ser reconocidas, porque en ellas hay algo que Dios depositó de manera especial. Amén. ¿Cuántos dicen amén? O se llama consejos para mamá. Y el primer consejo que, bueno, vamos a la introducción, perdón. Y sin duda las mamás son de gran influencia para todos nosotros, ¿verdad? Con sus palabras, con sus acciones y con sus chancletazos. ¿Cuántos fuimos influidos en la niñez con... Así obedecía, ¿no? A veces ese correctivo, sí, mamá, como tú digas. o lo hacías o lo hacías. Ellas lo saben todo. ¿Cuántos dicen amén? Y si no, lo investigan en Google o en YouTube, ¿cierto? Si no, lo inventan. También ellas son las mujeres que tienen la capacidad sobrenatural y extraordinaria que Dios ha puesto en ellas de encontrar lo que nosotros no encontramos. Ellas son sobrenaturales, hermano. ¿Cuántos hemos experimentado en casa cuando la mamá dice: hijo, búscame eso por allá? ¿Y qué dice el hijo? No lo encuentro, mamá. ¿No lo ha pasado? No, ¿dónde está? No lo encuentro. ¿Y qué dice la mamá? ¿Qué te hago si yo lo encuentro? Diga en coro: ¿qué te hago si yo lo encuentro? Esto te parece un coro, ¿no, hermana? Todas las madres han dicho estas palabras en algún momento. Y cuando incluso las mamás, hermanos, tienen un don de profecía 5.0 plus. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos escuchado la voz de mamá que te dice: te lo dije? ¿Cómo se dice? Te lo dije. No sabían qué iba a pasar, pero algo le dijeron a los hijos: esa amistad no está bien para ti, hijo. Esa es mala influencia para ti. Y cuando el hijo está en un problema porque la amistad le envolvió en un problema, o él mismo se metió porque estaba en esa amistad, ¿qué le dice la mamá? Te lo dije, hijo. E incluso los esposos, ¿cuántas veces nos hemos equivocado los esposos? Que somos necios, varones del Señor. ¿No le ha pasado que la mamá te dice, o la esposa, perdón, te dice: no hagas ese negocio, viejo, mira, no te acerques a esa cierta persona porque como que no me cuadra bien, como que algo tiene, como que no? ¿Y cuántas veces el esposo va y dice: vamos a ir al matadero, ¿no? El esposo. ¿Por qué? Porque no escuchamos a las mamás. ¿Y qué nos dice la esposa al esposo? Te lo dije. ¿Y qué dice uno? Uno se calla, ¿no? Porque dice: es cierto, ella me lo dijo. Son proféticas, tienen una voz profética, porque ellas pueden anticiparse incluso antes de lo que va a pasar, por la experiencia que tienen y por la sabiduría que Dios ha puesto en la vida de las madres. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hoy tenemos que entender que las madres son esenciales para la vida del ser humano. Algunos estudios revelan lo siguiente, hermanos. Los investigadores han descubierto que la ternura de una madre, junto a su dirección afirmativa, resulta en hijos con mayor dominio propio, menor agresividad y con mejor desarrollo académico. Bueno, también eso, ahorita vamos a tocar eso. Pero una madre tiene el poder para bendecir a sus hijos económicamente, porque puede hablar de bendición sobre ellos. Pero note una cosa, hermano: cómo el amor de una madre puede afectar la vida de un hijo, ¿cierto? Incluso la vida de un esposo. Otros estudios demuestran que las madres pueden ayudar a sus hijos a tener menos problemas emocionales y de conducta. Esto se debe a la habilidad que ellas tienen para conversar acerca de emociones. ¿Quién es la que habla regularmente con los hijos? Porque conocen, ¿qué? Su corazón.
Y no es que el padre no lo conozca, sino que la naturaleza del padre es un poco diferente a la de la madre. ¿Por qué? Porque hoy nos enseñaba mi esposa en la mañana en el discipulado que el hijo está conectado desde el vientre de la madre, y que cuando nace el hijo tiene que ser puesto a la altura del pecho, porque algo que reconoce el bebé de su madre es el latido de su corazón. Y entonces cuando lo ponen al bebé a la altura del pecho de la madre, lo que le produce calma al bebé es escuchar el corazón de su madre. Entonces los hijos están conectados literalmente con la mamá. Por eso no es de extrañar que la mamá tenga la habilidad dada por Dios para poder comprender el corazón de los hijos y sus emociones. La verdad es que las madres tienen esta sensibilidad que muchas veces como padres no tenemos, y tenemos que reconocerlo. El corazón de la madre es un corazón especial, donde Dios ha puesto un amor incomprensible. Otros estudios demuestran que el amor de la madre brinda a su hogar protección y paz para sus hijos y esposos. ¿Creen que eso es posible, hermanos? Que el amor de una madre pueda traer esa paz y tranquilidad al corazón de la familia, al corazón donde todos están. Sin duda podemos decir que las mamás son personas necesarias en la vida de todo ser humano. Y sé que cada uno de nosotros viene de diferentes situaciones y contextos, y a veces cuando nosotros vemos lo que una mamá debe ser a la luz de la Biblia, a la luz de los principios bíblicos, y cuando vemos a la mamá que tenemos en casa, como que a veces no nos cuadra, ¿verdad? Porque dices, pues mi mamá debería de actuar de esta forma, mi mamá debería de hablar de esta forma, mi mamá debería de comportarse de acuerdo como la palabra de Dios enseña. Y cuando tú tienes un modelo en casa totalmente diferente al que la palabra de Dios te muestra, y como Dios muestra, dices, algo no está bien aquí, algo no me cuadra. Dios me dice que los rasgos de una madre virtuosa deben ser así, pero yo veo a mi mamá y veo un modelo tal vez roto, un modelo tal vez que no es congruente con lo que la palabra de Dios enseña. Y por eso muchas veces nosotros tenemos la percepción de que no puede haber una madre con rasgos virtuosos como la mujer virtuosa en el capítulo 31 de Proverbios. Y es difícil. Los modelos o el diseño de Dios para la familia están quebrados, hermano. No podemos entender que hay un padre que nos ama cuando tuvimos un padre golpeador, cuando tuvimos un padre que nos lastimaba con palabras, cuando tuvimos un padre que abandonó la familia por otra mujer. No podemos ver un modelo del Padre Celestial cuando hacemos la comparación con los modelos que vivimos, y cada uno de nosotros viene de diferentes familias. Y cuando tú dices, pastor, es que lo que usted me dice no cuadra con lo que yo viví en mi infancia. Es contrario. Mi mamá era grosera, mi mamá me golpeaba, mi mamá era intransigente. Sin embargo, hermanos, yo quiero decirles que toda aquella que se llame cristiana debe buscar intencionalmente seguir los principios de Dios que moldean y que reflejan que es una madre que ha tenido un encuentro con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y este mensaje no solamente es para las mamás, porque las que son casaderas, las que son solteras, tiene también que aprender cómo debe ser una esposa cristiana. Y para los esposos tenemos que también valorar lo que una madre es a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese mensaje es para todos, amén. Y el primer punto que quiero tocar hoy el primer consejo es: mamá, el autocuidado es esencial para tu vida. Y nos vamos a encontrar aquí con el principio más quebrantado en los hogares. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Sin duda este principio debería regir la vida de las madres. Pero dígame, ¿cómo está usted hoy? ¿Cansada? ¿Estresada? ¿Cansada de cuidar a los hijos? ¿Estresada del esposo? Esto es la realidad del día a día de muchas de las mamás en este lugar, ¿sí o no? Y entonces nos preguntamos, ¿cómo el autocuidado debe ser un principio que debe regir mi vida?
Cuando en mi realidad estoy saturada de labores, de pensamientos, y la realidad es que las madres hacen un trabajo muchas veces doble, muchas veces se desvelan más que un hombre. Las mamás son las que cuando se levanta el niño en la madrugada, cuando está recién nacido, ¿quién se levantaba? ¿La mamá o el papá? Y uno así, el niño, y la mamá a las 3 de la mañana, ¿sí o no? O al menos que haya ido un papá excepcional que diga para apedrearlo. Yo me levantaba de vez en cuando, pero honestamente siempre decía, Sammy, ahí. Y mi esposa a las 3 de la mañana cantando una canción para dormirlo. Eso solamente lo hacen las mamás. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por esas canciones que los hacían dormir y nos dejaban descansar. Sobre todo cuando había bebés que eran bien chillones, hermanos. Hay unos bien chillones que no dejan dormir, ¿sí o no? Y hay unos que se duermen de corrido hasta el otro día. ¡Ay, qué rico!, ¿no? Porque una vez que usted tiene bebés, y las que no tienen bebés, piénsenlo. Porque una vez que tenga usted bebé, jamás va a volver a dormir igual, jamás. Olvídese de sus siestas hasta las 2, 3 de la tarde. Quiero desayunar. Olvídese de eso, mujercita. Una vez que usted tenga un bebé, jamás va a volver a dormir igual. ¿Sí o no, mamá? Adiós su sueño, adiós, y dígale adiós hasta nunca. No va a volver a dormir igual. Así es que las que no tienen bebés y son mujeres, son jóvenes, piénsenlo, muchachas, porque si no, se va a acordar de mis palabras el día que tenga su bebé. Ay, sí, es cierto, el pastor me dijo que no. Pero bueno, la realidad es que muchas veces las madres ignoran o dejan pasar por alto el cuidado de ellas mismas. ¿Sí o no? No es hasta que la enfermedad viene a su vida que dicen, ahora sí, voy al doctor, pastor, ya vengo. ¿Por qué esperamos hasta que eso suceda? Porque nos dejamos saturar de tantas actividades en la vida que cuando de repente esa olla de presión explota, usted va directo al hospital de urgencias, usted va directo por estrés al hospital, usted sufre de ciertas expresiones corporales porque hay un problema interno en usted, porque simplemente usted ha descuidado tanto su salud física, mental y emocional, y que muchas veces eso lo lleva a un colapso nervioso. ¿Sí o no? ¿Quién ha explotado así que de repente dice, ya, me colapsé toda? Al hospital. ¿Por qué? Porque no hay ¿qué? Un autocuidado. Y si usted, mamá, es el templo del Espíritu Santo, donde Dios habita dentro de usted, donde el Espíritu Santo habita dentro de usted, ¿no cree que Dios quiere que usted se cuide, mamá? No cree que Dios espera que usted cuide el cuerpo que Dios le ha dado para beneficio de su familia, para beneficio de sus hijos, para beneficio de su esposo, para beneficio de la iglesia, para beneficio de la sociedad. ¿Sabe que una enfermedad es una manifestación del resultado de un descuido personal? Dios no quiere mamá enfermas. Dios no quiere mamá que vivan estresadas, preocupadas. Dios quiere que tú cuides tu salud, que vayas a un médico, que vayas a un chequeo. Dios quiere que tú cuides el lugar donde Él habita en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que saquemos en general estos malos hábitos que muchas veces nos llevan a ciertas enfermedades por exceso de trabajo, por exceso de preocupación, por exceso de estrés. ¿Sabe cuántas enfermedades físicas pueden venir por el exceso de la preocupación? Y usted dígame algo, ¿la preocupación soluciona algo? Si la preocupación solucionara los problemas, entonces vamos a preocuparnos. Porque la preocupación no soluciona nada. ¿Qué es lo que la preocupación provoca? Estrés, enfermedad. Provoca que usted se ponga nerviosa, provoca que usted empiece con hábitos que van a destruir su propia vida y a los que le rodean. Así es que, amadas hermanos, yo quiero hacerle una pregunta a todas las mujeres de este lugar. De la escala del 1 al 10, ¿qué tan cansada está hoy?
Pastor, si usted yo ni iba a venir, ¿no? ¿Qué tan preocupada está hoy? ¿Qué tan estresada está hoy? ¿Qué tan ocupada está hoy? Es más, hay mamás que están aquí, están pensando, híjole, los frijoles, órale, váyase mamá a su casa porque ya se van a quemar. Algo que está pendiente hoy, algo que está pendiente en el día de hoy o que va a ser mañana, usted ya está pensando. Porque las mamás, el cerebro de las madres funciona así, ¿no? Ya está pensando, mañana le voy a poner un juguito, un sándwich. Y ya está pensando en todo lo que va a hacer el lunes. Ya está acabó su lunes, yo creo que ya va por el martes. Las mamás trabajan a 1000 revoluciones, ¿no? Y el hombre está pensando, ¿qué vamos a desayunar, viejo? ¿Qué vamos a comer? ¿No? Y la mamá ya fue y regresó, pues yo hasta regresé, viejo. Tú apenas estás pensando en qué vamos a comer hoy. Yo ya le di desayunar, ya preparé el lunch, ya regresaron de la escuela y tú apenas, ¿qué vamos a comer? Mamás, una pregunta. ¿Cree que hay cosas en su vida que usted tiene que aprender a decir no? Le diga, no, señor. Oye, mamá, pero fíjate que no. Oye, mamá, mira, te voy a llevar a los 5 nietos, 10 nietos que tengo. Va a llegar mi familiar y ahí me los atiendes. Hay cosas que usted tiene que aprender a decir no. Porque lo que le va a llevar la enfermedad es a la cama. Lo va a llevar incluso a invertir recursos que usted no tenía. Porque se descuidó físicamente. Porque se descuidó emocionalmente. No solamente es físicamente, emocionalmente. Muchas mamás ya están a punto de reventar. Tienen tantas cosas en su mente, tantas cosas en su corazón, que internamente hay un quebranto. Mamá, pregunta, ¿qué está mermando tu vitalidad? ¿Son cosas que realmente valen la pena? ¿O en qué está mermando tus fuerzas en la vida? ¿Qué está mermando tu búsqueda con Dios? ¿Qué está mermando tu pasión por Dios? Porque también eso tiene que ver con Dios. ¿Qué está mermando las cosas que te acercan a Dios? ¿Qué está mermando tus fuerzas vitales de cada día? Porque hay algo que uno tiene que aprender, y es invertir en el lugar correcto. Es invertir en la tierra que te va a dar fruto. Hay tierra fértil donde tú inviertes tu tiempo, inviertes tus recursos y tú no ves nada, no va a haber un fruto. Pero hay una tierra donde tú inviertes tus recursos, tu tiempo, tu vida, y en un cierto momento eso te va a dar un fruto. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En quién estás invirtiendo tu vida? Y suena un poquito fuerte lo que voy a decir, pero hay personas o hay relaciones que no vale la pena invertir. Es como cuando los adolescentes tienen una novia. Gastan dinero, gastan tiempo. Una vez un joven me dijo, no es de aquí, no es de aquí. Un joven me dijo, oye, pastor, es que yo hasta le compré unos zapatos, la llevaba al cine, le compré un collar, iba por ella hasta Catepec, pastor, ya estaba cansado. ¿Y qué cree, pastor, que me pasó? ¿Qué pasó, hijo? Me engañó. ¿Y sabe qué me dijo el joven? Fue un desperdicio, pastor. Hay que aprender a invertir tu tiempo y tus recursos y tu vida en algo que te vaya a dar algo. No lo inviertas en algo que no te va a dar. Porque no solamente porque sabe que la vida es lo más valioso para nosotros. Cuando tú inviertes tu tiempo, estás dando tu vida. Y hay personas que no van a invertir la vida porque no te van a dar nada en la vida. ¿Sí o no? Porque después de 5 años este muchacho me dice, me engañó. Y dice, ¿cómo me arrepiento? Pasó, ¿cuánto dinero me gasté? Me dijo. La llevaba al cine, le compraba, hasta parecía a su esposo, le daba su gasto. Digo, pues ¿para qué le das gasto si no estabas casado, menso? Porque eso pasa en los noviazgos y no, eso no es sano, jóvenes. Que usted empiece a darle a la novia como si fuera su esposa. ¿Quién le dio esa responsabilidad cuando no está en el tiempo? No es el tiempo, no es su momento, no es su manera de ser. Usted tiene que aprender a invertir sus recursos, su vida y su tiempo. ¿Sí o no? Mamá, ¿en qué estás invirtiendo en tu vida? ¿En una tierra fértil? ¿En una tierra estéril?
puedes hacer para cambiar tu descuido personal si así está pasando? ¿Qué puedes hacer? ¿Usted puede identificar algo que hoy puede hacer para cambiar eso? Que diga, aquí ya no, aquí menos, pero acá voy a invertir más tiempo. Porque el autodescuido personal lo que hace es que no solamente afecta la vida de la persona, va a afectar tu entorno, va a afectar tu familia, va a afectar esposo e hijos. Y entonces esto se convierte no solamente en un consejo para las madres. Cuiden su cuerpo, digan no a veces, no está mal decir no. Ustedes no son las todopoderosas, sus fuerzas se mengúan, usted se cansa, usted se estresa. Y hermana, al final si usted no pone un alto en las cosas que no están edificando su vida, hermana, usted va a acabar en el hospital en urgencias. Y muchas veces, hermana, todas las personas con las que tú te rodeaste, no va a haber nadie ahí. ¿No le ha pasado? Dice, pues ¿dónde estaban todos los que ayudé, mamá? Porque las mamás ayudan a todos, ¿sí o no? ¿Dónde están? No hay nadie. Porque aunque la Biblia nos hace un llamado a hacer el bien, también la Biblia nos enseña a tener discernimiento y entendimiento en donde usted está sembrando. ¿Están de acuerdo conmigo? Esto se convierte en una exhortación a la familia. Por otra cosa, los hijos deben ayudar a las labores del hogar. Ay, hijos. Porque ¿cómo podemos reducir el cansancio de las madres? Ayudando a las mamás con las labores del hogar. Es increíble que muchos hijos no quieren ayudar a las madres. Qué sinvergüenzas, jóvenes. Son sinvergüenzas, porque ¿saben qué? Porque esa señora los cargó por 9 meses. Porque esa señora ha dado su vida por usted. Y usted por lo menos, joven, tiene que responder ayudando a los padres. No sea sinvergüenza, joven. Todos los hijos de aquí. Y ahí también entramos nosotros, los esposos. Bueno, es increíble cómo muchas veces, incluso ya mujeres grandes que viven con sus madres por alguna situación, no les ayudan a las mamás y les dejan toda la carga a las mamás de los que no son sus hijos, ni son su responsabilidad. Tu nieto no es tu responsabilidad, es responsabilidad de los padres. Y las madres y los padres no podemos dejar recaer todo el peso de la responsabilidad sobre las mamás, porque ya pasó su tiempo, porque ellas ya nos criaron, ¿verdad? Y esto tiene que sacudirnos, porque entonces el día que tu mamá se vaya al hospital, tú vas a tener parte en ese pastel, porque tú también la reventaste, porque tú también te excediste, porque tú también le dices cargas que a lo mejor tú pudiste haber llevado, y eso no está bien. Tenemos que comprender, y vivimos en un contexto donde en muchas de nuestras familias tenemos ayuda de las abuelitas. ¿Cuántos dicen amén? Somos unos nosotros, pero también tenemos que ser conscientes que no son su responsabilidad. Mis hijos no son la responsabilidad de mi suegra, pero ella nos ayuda. Entonces somos conscientes, ¿verdad? Llévense a la suegra a pasear. Claro. Hace como 3 años invité a mi mamá, a mi suegra, a mi esposa. Le digo, vámonos, nos tomamos unas vacaciones, y le invité a mi mamá y invité a mi suegra. ¿Por qué? Porque lo merecen, porque ellas han desgastado también, incluso por nuestros hijos, porque ellas les han invertido tiempo también. ¿Cierto o no, abuelitas? ¿Cierto o no? Llévesela de vacaciones, porque he conocido hijas e hijos malagradecidos, incluso con las mamás que les ayudan. Por favor, no sean malagradecidas. No sean malagradecidos, no seamos carones. Si usted tiene recursos, no, es que esto es mío, mamá. ¿Esto es tuyo? Pues yo te cuido al hijo. Porque así pasa, hermanos, y esto es la vida real. Esto no es un cuento, esto es la vida real. Que hay hijos e hijas que abusan de los padres, que les ayudan a cuidar a sus hijos. Hay hijos abusivos, hay hijos carones que aún sobrecargan más la carga que ya las abuelitas tienen. Hay hijos así. Lo hemos vivido.
No estoy contando cosas que no sean reales, hermanos, son reales. Y la palabra de Dios no solamente es una invitación para que la mamá se autocuide, es una exhortación para que como esposo e hijos ayudemos a mermar esa carga que las madres cargan todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Me sorprendía con un joven que tenía una novia. Me decía, pastor, le voy a comprar unos tenis, una ropa y voy a llevar a mi novia a comer. Oh, qué bueno. Y su mamá con sus tenis desgastados. Oye, hijo, no seas carón. Estás invirtiendo en alguien que a lo mejor ni siquiera se va a quedar contigo y ves a tu mamá con los tenis desgastados. Por favor, no seas sinvergüenza. ¿Sí o no? Es una sinvergüenzura de parte de los hijos. La madre que le dio la vida, la madre que lo ha apoyado cuando está bien y la madre que lo ha apoyado cuando está totalmente quebrado y mal. Y tú me dices que le vas a comprar unos tenis a una muchacha que a lo mejor ni te quedas con ella cuando tú ves a tu mamá que no tiene. Y eso pasa en las familias, hermano. Eso no es un cuento, se está pasando en las familias. Es que yo la amo, sí. ¿Sí o no? La mamá que se desvela, la mamá que está pendiente de la hija, de los nietos, y me dices que tú vas a preferir a esa muchacha por sobre tu mamá que te ha dado todo en la vida. Discúlpeme, pero eso es una tontería. Porque lo que tú estás sembrando tal vez hoy con tu madre, que es falta de honra, falta de saber quién es ella, eso mismo tú lo vas a recoger con tus hijos. Lo mismo que tú estás sembrando con tu mamá, es una siembra que estás dando que a lo mejor no la ves ahorita, pero cuando tus hijos sean grandes y comiencen a actuar como tú lo haces con tu mamá, no preguntes por qué tus hijos son así, porque tú lo estás haciendo. No preguntes por qué tus hijos no te demuestran cariño cuando tú nunca te los demostraste tampoco a tus padres. O sea, ¿sí me entienden? Hay una ley de la siembra. Quieres recoger algo que no has sembrado. No es posible, es imposible recoger algo que tú no sembraste en tu casa. Ay, pastor, es que mi hijo no me respeta. ¿Tú respetabas a tu mamá? ¿Tú la honrabas? Entonces, ¿cómo quieres honra si tú nunca la diste a tus padres? Porque lo que tú siembras, ¿qué? Y a veces sembramos mal, sembramos daño y queremos beneficios y queremos que nos vaya bien en la vida. Cuando tu hijo ha sido un irrespetuoso, ha sido un abusivo, has maltratado a tu madre no solamente con tus acciones, con tus palabras, con tu despotismo, con tu indiferencia. Y entonces tú quieres que tus hijos te honren, quieres que tus hijos te respeten. No va a haber honra ni va a haber respeto porque tú no lo sembraste. Es una exhortación para nosotros como esposo e hijos. Tenemos que colaborar en el hogar. A nosotros como esposos no se nos van a deshacer las manos en el lavabo por lavar los trastes, hermanos. No vas a lavar los trastes. ¡Ah, me derrito! No. Podemos lavar trastes. Y a los que nos gusta cocinar también podemos cocinar. ¿Sí o no? La familia es un equipo, hermanos. Vean la familia como un equipo donde el bien es común, es la familia y el bienestar de todos en el hogar. Y como somos un equipo, todos colaboramos para que el equipo funcione, para que el equipo gane, para que el equipo esté en victoria. Cada uno de nosotros en la familia, cada miembro debe ser una ayuda, alguien que coopere por el bien espiritual de la familia, por el bien emocional, por el bien mental, por el bien económico, porque todos somos un equipo en la familia. Así que, muchachos, hijos de familia, colaboren en el hogar. No sean remilgosos, sean entendidos, porque si usted colabora en su hogar desde jovencito, el día que usted se case, sus hijos van a colaborar. Después no les pida que colaboren, jóvenes, porque usted no va a recoger algo que no sembró en su hogar. Ayuden a sus padres, no saben todo el sacrificio que a veces hacemos como padres para darles lo mejor que podemos a ustedes, hijos. A veces nos hemos quitado un antojo de nuestras manos que podíamos para decirle, tenlo tú, porque los amamos, ¿cierto? Entonces, muchachos, los que están aquí, escuchen, a unos que ya son grandes también,
sobre todo los que son ayudados por las abuelas, por sus mamás para cuidar a sus hijos, sobre todo ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y esto era un consejo, imagínense. Pues ¿qué consejo me dio? Ya me regañó. Dice, estos no son consejos, pastor, es gobernar. Y para que la esposa cocine, cuida a los hijos y yo me sienta a ver la televisión. Eso no es el modelo de la Biblia. Los varones podemos ayudar. Debemos ayudar a la carga del hogar. Podemos hacerlo, por supuesto, y debemos de hacerlo con gozo, porque es también para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando tú lo haces con gozo, lo haces para Dios. Ya saquemos todo pensamiento que nos enseñaron en la niñez, donde el varón no llora, el varón aguanta. ¿Cuántos han escuchado eso? Los hombres no lloran, hijo. Hermano, cuando uno viene a Cristo se vuelve el hombre más chillón que usted puede imaginar. Porque sabe que cuando uno viene a Cristo el corazón te cambia. Dios transforma tu corazón. Es más, el otro día viendo una película de robots con mi hija me puse a llorar. Y me dice, papá, ¿por qué estás llorando? Es que esa escena me hizo llorar, hija. No se burle, hermano. Pero Dios te cambia el corazón a un corazón más tierno, hermano. Si antes uno era duro, así como palo seco. Dios te reverdece el corazón y te hace sensible a las situaciones, a la vida, al dolor de otros. Dios te cambia el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios cambia nuestros corazones, hermano. Segundo punto. Y ya estamos terminando, hermanos, por extraordinaria vez. Imagínense. Imaginen mis sermones de 1 hora y yo me voy a tardar 30. De gracias a Dios, hermano. Y el segundo 2:30. Mamá, no olvides que lo que tú eres se refleja en tu familia. Qué importante es que las mamás tengan una identidad en Dios clara, firme. Qué importante es que una mamá esté sana emocionalmente. Qué importante es que una mamá no arrastre los patrones de conducta destructivos donde fue criada, donde creció, en la forma de hablar, en la forma de pensar. Qué importante es que una mamá no esté atada a su pasado, a sus fracasos. Qué importante es que una mamá sepa que ahora en Dios es una nueva criatura y donde Dios mismo da vuelta a una página nueva y le da un nuevo comienzo. Qué importante es que una mamá entienda que es una hija y heredera del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante es, mamá, que tú sepas quién eres en Dios, que tengas una identidad clara. ¿Por qué, hermano? Porque sin duda nuestra nueva identidad como hijas de Dios y como hijos de Dios va a determinar tu manera de vivir en la tierra. Y sin duda una mamá que se ve a través de sí misma, con todos sus errores, con todos sus pasados, no está habilitada para dar una buena protección y crianza a los hijos, ni un buen amor al esposo. Una mamá que se vea a la luz de la palabra, una mamá que se vea a la luz de cómo Dios la ve, sin duda tendrá una forma de pensar diferente, una forma de afrontar los desafíos de manera diferente, y eso va a afectar mucho la vida de tu propia vida, la vida de tus hijos y la vida de tu esposo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la mamá tiene una capacidad impresionante. Vamos a Proverbios 14:1. Mujeres, mujeres, water, por favor. Me quieren matar las hermanas. Proverbios 14:1. ¿Qué dice ahí? Póngala ahí, Rafita. La mujer que sabia edifica
edifica su casa. Gracias, hermana. Mas la necia con sus manos, ¿qué? La derriba, la destruye, la desbarata. Vamos a empezar con este versículo. ¿Qué es una mujer sabia a la luz de la Biblia? Lo primero que puedo llamar tu atención, que la sabiduría no tiene que ver con el conocimiento intelectual que tú tengas. La sabiduría tiene que ver con el conocimiento que tú tienes, pero aplicado a las circunstancias de tu vida diaria. Eso es una persona sabia. Pero a la luz de la Biblia, una persona sabia es aquella que tiene temor del Señor, porque dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el temor del Señor no es un temor que te da miedo. El temor del Señor se refiere a alguien, a una mujer que ha entendido que necesita de Dios, que ha aceptado a Jesucristo en su corazón y que ha comenzado a caminar con los principios que la palabra de Dios le enseña de cómo debe vivir. Una mujer sabia es una mamá que ama a Dios, que ama a su familia, que ama a su esposo y que tiene la capacidad, o que entiende que en su nueva identidad tiene la capacidad de edificar, de construir, de levantar, de animar, de enseñar y de amar de una manera como nadie lo puede hacer. Es una mujer sabia porque tiene a Dios en su corazón. ¿Qué poder Dios ha depositado en las mujeres que pueden? Imagine esta escena: usted ve un edificio y la mamá va y le pone TNT y dice la mamá adiós, ¡fum!, todo se derrumba. Pero también la Biblia me enseña que esta mujer que tiene la capacidad de edificar puede destruir una familia, porque hay mujeres necias. El libro de Proverbios hace una comparación entre el necio y el sabio. En todo Proverbios, el necio y el sabio. Y el necio es una persona que no escucha consejo. El necio es una persona que hace lo que quiere. El necio es alguien que tú le dices: mira, vete por aquí, yo te sugiero que tomes este camino, yo te sugiero que tomes esta decisión, porque la palabra de Dios enseña esto. Y el necio dice: yo me voy para acá. El ejemplo que ponía es que cuando usted va al supermercado, ¿a cuánto les ha tocado agarrar el carrito donde no sirve una llanta? Y tú quieres ir para acá y el carro te lleva para acá. Y hasta se esfuerza, ¿no? Y vas para acá. ¿Y cómo batallas durante todo tu supermercado? El necio es esto. Tú le dices: haz algo, y el necio: para acá. Oye, pero vente para acá. Y el necio dice: no, para acá. Y entonces nos encontramos con las personas necias que no escuchan consejo. No voltea a ver a nadie, hermano. No se ve a usted mismo. Pero la mujer, como tiene el poder de edificar, construir, levantar, animar, enseñar, amar, también tiene el poder de destruir hogares. Y dice que una mujer que es necia, una mujer que no escucha la palabra de Dios, y que cuando se le dice la palabra de Dios se molesta, se enoja y se va de la iglesia o está enojada, dice que la Biblia, que esa es una mujer necia. Y sabe que Jesús cierra su sermón del monte diciendo que había un hombre prudente, un hombre sabio y un hombre necio. Y el hombre prudente fue el que edificó sobre la roca, y el necio edificó sobre la arena. Y que cuando vinieron los vientos, que cuando vino el agua, la casa que estaba sobre la arena, ¿qué le pasó? Ese es el necio, el que no quiere hacer caso, el que no entiende, el que es cabezona. Ese es el necio. Y el sabio es el que dice: me molesta, pero tú tienes razón, es cierto, estoy mal, voy por un mal camino, te estoy dando un consejo, lo voy a hacer, voy a escucharlo, lo voy a intentar aplicar, voy a esforzarme para poner en práctica lo que tú me estás diciendo, porque la palabra de Dios lo dice. Ese es el sabio, que aunque no, a lo mejor tiene cierta resistencia a la palabra, dice: lo voy a poner por obra. Pero el necio dice: no me gustó lo que me dijiste, voy con otro. Y a veces así somos, buscamos que alguien nos diga lo que queremos escuchar. Sobre todo cuando los jóvenes son jóvenes. Y le dice: esta relación, ¿cómo ve? No, esa no. Esta sí. No, sí. ¿Y qué le pasa a los jóvenes cuando son necios? Vidrio roto, ¿no?
¿Por qué? Porque se dejaron llevar, porque no escucharon el consejo de los padres, porque pensaban que todo era mariposas. Eso es el amor, mariposas y así florecitas en el aire cayendo en mi cara. Y, ay, no, eso no es el amor. El amor es compromiso, el amor es lealtad, el amor es fidelidad, el amor es entrega, el amor es sacrificial, el amor es estar ahí cuando no hay y cuando hay mucho. El amor es diferente a lo que el mundo nos ha enseñado, que yo te traigo una rosa y te amo. Eso no es amor. El amor es estar ahí cuando más la persona lo necesita. Eso es amor. Pero los jóvenes ven una muchacha así simpaticona, o las muchachas ven un hombre así fuerte, simpático, y dicen, estoy enamorada. Mis niñas, no saben ni tender tu cama, hija, y dices que estás enamorada. Esto es fantasía, hermano, esto no es verdad. Esto no pasa, ¿sí o no? Por eso dice la Biblia, y es muy clara, el peor consejero es ¿quién? Lo que sientes. Eso es el peor consejero. Las mujeres tienen una gran influencia sobre la vida de la familia. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 31:1. Ahí mismo, palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó ¿qué? Su madre. La profecía con que le enseñó su madre. Así como a veces las madres te dicen, te lo dije, te pasó porque no me escuchaste, te pasó porque no me hiciste caso. En este mismo sentido, ¿qué le parece si cambiamos la hoja y lo que tú le dices a tu hijo? Si tu hijo viene, oye mamá, yo quiero ser astronauta, ¿qué le diría a usted, hermano? ¿Ya? Se le salió un tornillo. ¿Sabía que en Estados Unidos, en un caso de la vida real, llegó un joven y le dijo a su mamá, quiero ser astronauta? Y la mamá le dijo, no, tú estás loco, o sea, ¿tú vas a ser astronauta? Oye, deja de soñar, deja de alucinar. ¿Sabe que la mamá apoyó a ese joven que era un latino, un mexicano por cierto? Y ese mexicano llegó a la NASA. ¿Por qué? Porque la mamá tiene el poder o la influencia para afectar el futuro de sus hijos. Las palabras que tú digas sobre tus hijos, como cuando le dices de manera negativa, te lo dije, te equivocaste, ¿por qué no lo cambiamos a decir, te lo dije, tú ibas a ser un hombre de Dios, tú ibas a ser un profesional, tú ibas a tener el doble que yo, tú ibas a ser más bendecido, tú ibas a ser a alguien que iba a dejar legado, tú ibas a ser alguien que iba a transformar generaciones? Y cuando tú lo veas, le vas a decir, te lo dije, hijo, porque Dios está contigo, porque Dios te ha escogido, porque Dios te escogió antes que nacieras y porque Dios te dio propósito. Te lo dije. ¿Por qué no lo cambiamos, hermanas? Pastor, pero es que no ve a mi hijo ni lo conoce. No necesito conocerlo, porque conozco la palabra de Dios y sé que la palabra de Dios quiere lo mejor para nuestros hijos. Ahora ya no lo hagamos para lo malo, ¿no? Te dije que tú ibas a llegar más lejos que yo, hijo. Te dije que tú ibas a abrir 3 iglesias, ¿por qué no? Te dije que tú ibas a llegar más lejos, ¿por qué no lo dice usted para sus hijos? Hija, tú vas a llegar más lejos que yo, hija. Tú vas a ser profesional, pero no solamente vas a ser profesional, Dios te va a bendecir económicamente. Tú vas a llevar un grupo de alabanza, tú vas a ser un evangelista, tú vas a llegar a otras naciones. Yo te lo dije, hija, yo te lo dije, porque suelto palabra profética sobre tu vida, hija. Tú vas a hacer lo que yo no hice en 100 años, tú lo vas a hacer. Dele palabra a sus hijos, hermano. Aunque usted va hoy todo derrumbado, dice aquí la profecía con que le enseñó su madre. Su madre hablaba cosas buenas de su hijo. Cambie su vocabulario acerca de sus hijos, cambie su lenguaje en cómo usted les habla. Tú no sirves para nada, eres un burro, tú nunca vas a llegar. Alimente su espíritu de la palabra y aliméntelo de cosas buenas, porque en sus palabras, hermana, dice la palabra de Dios que en nuestra boca está el poder, ¿qué? De la vida y de la muerte. ¿Qué estás hablando a tus
tus hijos. Sé que a lo mejor tu realidad ahorita no es buena, pero suelta profecía sobre tu hijo. Te va a ir bien, hijo. Tú vas a cambiar, tú te vas a volver a Dios, tú vas a recibir de todo, porque yo como madre tengo poder en la oración. ¿No aprendimos eso en la película del miércoles? Un hijo tirado en la camilla muerto, y eso fue una historia real. Y el poder de la oración de una madre hizo que la mano de Dios la favoreciera. ¿Qué palabra le estás dando a tu hijo? ¿Qué influencia le estás dando a tu hijo? ¿Sabe que uno de los grandes problemas por los cuales los hijos no son bendecidos? Porque tú no has superado tus traumas, porque vienes pensando igual como cuando te criaron a ti. Es que mi madre no me dio cariño, es que tuve un padre que me maltrataba, y entonces vienes tú a la actualidad y los tratas igual, eres igual con ellos, no eres cariñoso. Es que no me enseñaron, pero es que no has entendido que en tu nueva identidad no tienes que repetir lo que hicieron contigo. En tu nueva identidad tienes una nueva vida que te hace apto para amar, aun cuando a ti no te amaron. Tiene que repetir lo que le hizo su papá a usted. Basta de repetir patrones de conducta. Es que en mi casa decían que las mujeres solo sirven para trapear el piso. Cambie sus patrones de conducta, piense como Dios piensa, cambie su mentalidad y comience a ver a sus hijos y a tratar a sus hijos de una manera como usted no la recibió. Porque nos podemos victimizar todos aquí. No, es que a mí me fue muy mal, mis padres se equivocaron. Sí es cierto, no tuvimos padres perfectos, y no hay padres perfectos sobre esta tierra, amado. No existen. Pero tú no te excusas en lo que tú viviste para repetir lo mismo con tus hijos. Basta ya. Porque entonces no estás profetizando bendición, estás profetizando caos. Este va a ser lo mismo que su papá. Míralo igualito. ¿Sabe que esas palabras tuyas tienen poder y efecto sobre la vida de tus hijos? Míralo igualito al papá. ¿No dicen eso las mamás? Y no entiendes que tu palabra, que la palabra que salen de tus labios tienen un efecto. Mejor di, tú vas a ser diferente a tu papá. ¿Por qué no? Tú vas a llegar más lejos que tu papá. Porque un padre que ama, lo que más anhela es que los hijos nos superen. ¿Cuántos dicen amén? Si usted Dios le ha bendecido, ¿cuánto quiere que Dios bendiga a sus hijos? El triple, lo quíntuple. Pero Dios no puede bendecir una tierra que está rota por dentro. Por eso es necesario, hermano, y usted, amada hermana, mamita de la iglesia, hija del Señor Jesucristo, usted tiene que sanar su vida, porque entonces usted está trayendo su niñez no superada, sus traumas que trae desde la niñez, en su juventud, y usted viene al presente y usted es igual que como fueron con usted. Usted no ha cambiado, hermano, usted no ha tenido un encuentro con Jesús, porque Jesús cambia la vida. Si usted es exactamente igual que como la trataron en su niñez con sus hijos, hay un problema grave con usted. Es que a mí me enseñaron que los hijos a puro barazo. A ti te trataron así. Pero la Biblia enseña un modelo bíblico de corrección, y la Biblia nos enseña que no podemos ser tan severos para marcar el corazón de nuestros hijos, pero que tampoco debemos ser tan permisivos que el amor que les tenemos transforme su corazón. ¿Sí me entiende? Debe haber un balance. No todo es palo, hermano, no todo es grito, no todo es cachetada, pero tampoco no todo es permisividad. La Biblia nos da un modelo: quédate en medio. Y dice la Biblia que la que ama a su hijo lo corrige, y la que no lo ama, ¿qué? Lo odia. La falta de corrección es odio a los hijos. ¿Cómo así, pastor? Si tú no corriges a tus hijos, tú lo estás odiando en lugar de amarlo, porque dice Jesús mismo en Hebreos que Él como Padre nos ama y ¿qué? Nos castiga. Él me ama, Él me castiga y me corrige. Tú amas, castiga y corrige, pero no a la como te enseñaron a ti, que era así hasta que se cansaba, ¿no? Chancletazo, alambrazo, planchazo, platazo. No sé a quién experimentó otra cosa más, ¿verdad? Pero ¿no cuál? Totumazo, dice mi suegra.
cinturonazo, alambre. Hermano, usted tiene que cambiar su forma de ser. Tenemos que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Porque por eso estamos aquí, amados. Porque tenemos que ser corregidos en nuestra forma de criar a nuestros hijos. Primer beneficio es que la madre tiene influencia sobre el futuro de sus hijos. ¿Cómo les habla? Y las palabras que ella dice para sus hijos. Hermana, usted no sabe el poder que tiene para afectar el futuro de sus hijos. No sabe, ni siquiera se imagina que las palabras que usted le dice a su hijo de lo que va a hacer pueden tener un fruto tarde o temprano. Este niño vino con su mamá y le dijo: yo quiero ser astronauta. Esta no le dijo: tú estás totalmente tostado, tú no vas a llegar. Lo apoyó, entró a la universidad y entró a la NASA. Y es un mexicano. ¿Por qué? Porque no trocó su sueño. A veces los padres truncamos los sueños de los hijos. ¿Sabe por qué? Por nuestras palabras. Tú no vas a ser tu hijo. Incluso nosotros mismos comparamos al hijo con el padre o con la propia familia. Eres igual a tu tío. Mira, tu abuelito es igual. Basta de hablar así. Cambie su lenguaje. Otra cosa que hacen las madres con los hijos es que ellas tienen influencia para bendición. Y hoy aprendimos la historia de Rebeca, ¿verdad? La historia de Jacob y Esaú. ¿Sabe que Rebeca fue alguien que provocó que la bendición del padre estuviera sobre la vida de su hijo? Y sabe que usted, mamá, tiene ese poder de Dios, esa habilidad de que la bendición del padre venga sobre sus hijos cuando usted busca de manera intencional buscar a Dios, agradar a Dios. Porque cuando usted lo hace, mamá, entonces las bendiciones se añaden a la vida de nuestros hijos. Son añadiduras simplemente. Usted no tiene que correr tras las bendiciones, porque cuando usted busca de Dios y pone a Dios en primer lugar, las bendiciones vienen tras de usted, la vienen correteando y usted está corriendo y: Señor, voy a alcanzar esta bendición. Si la traes aquí atrás, te quiere alcanzar y te echas a correr. La bendición te quiere alcanzar, pero sabe, como tú no buscas de Dios, como tú no eres una mujer que ha puesto a Dios como primer lugar, porque ese es el candado, ese es el requisito para las añadiduras. Ponme a mí en primer lugar y todas las añadiduras te van a venir solas. No tienes que corretearlas, no tienes que clamar, no tienes que atar, no tienes que decretar. Simplemente obedece este principio: mi prioridad es Dios, y todo lo que yo necesito y mi familia llega solo. Sencillo. Pero Dios no es el primer lugar en tu vida. Y entonces quiere que Dios te bendiga cuando en tu lista de prioridades Dios está hasta el último. No sucederá. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, hablando Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y aquí tenemos dos mujeres. ¿A quién tenemos ahí? A la abuela abuelita. Si Dios te ha puesto en un lugar de crianza, en un lugar donde tú influyes con tus nietos, ocupa bien tu influencia, porque tu influencia es importante para la vida de tus nietos. Porque aquí ni siquiera pone primero a la mamá. Dense cuenta de algo, hay un orden. Primero habitó en quién, en la abuela. Y la abuela transmitió tal vez la fe a su hija, y entonces entre ellas dos transmitieron la fe a Timoteo. Las abuelas en este tiempo, hermano, y tenemos que reconocerlo, que las abuelas juegan un papel importante en nuestras vidas, y tenemos que darle el valor que ellas merecen y esa honra, porque también tenemos que reconocer que hay abuelas que influyen para bien, aconsejan a los nietos para bien, pero también puede haber abuelas que permiten cosas que no están bien delante de Dios, y eso también vendrá sobre nosotros.
¿Cierto o no? Si usted sabe que su nieto está caminando en un camino que lo va a llevar a la muerte espiritual y usted como abuela no dice nada, pecado de omisión, porque usted sabía que ese nieto se iba a estrellar por ese pecado. Y si usted no lo advierte, abuela, pecado de omisión, eres culpable. Aquí yo veo una abuela que transmite la fe a un joven, a un niño. Y ese niño, ¿quién llegó a ser Timoteo? ¿En qué se convirtió Timoteo? En un pastor. Imagínate tu abuelita que ahorita les das de sus conflays a tu nietecito y tú dices, profetizo sobre él que este chamaquito ahí va a ser un pastor, va a ser un siervo, va a ir a las naciones. Hermano, eso no es imposible para Dios. Dios puede llevar a tus nietos a las naciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios puede hacer eso? Porque para Dios no hay nada imposible. Dice Lucas 1:37, suelta palabra profética sobre tus nietos, bendícelos. Y esta generación va a cambiar y va a hacer las cosas diferentes, porque vemos aquí la influencia de una abuela que transmite su fe y que en su tiempo ese niño a quien le compartía la palabra de Dios, tal vez lo sentaba a sus piernas y decía, mira hijo, la palabra de Dios dice así, mira hijo, tú busca a Dios, mira hijo, tú siga a Dios. Nunca la abuela tal vez nunca se imaginó que ese niño un día iba a ser pastor de una iglesia. Imagínese que tu nieto de repente tú lo ves en la plataforma predicando. ¡Wow! Aquí hay dos mujeres que edificaron y transmitieron la fe. Y sabe que lo más importante en la vida de nuestros hijos no son los recursos materiales, hermano. Usted tiene que entender que los recursos materiales son temporales y pasajeros. Pero si tú dejas la fe en un niño, si tú dejas la fe en alguien, si tú implantas en el corazón de alguien los principios de la palabra de Dios, eso lo va a llevar a vivir una vida diferente y mucho más excelente y plena que la que tal vez nosotros vivimos en esa edad. ¿Cuántos dicen amén? Transmite tu fe a tu hijo. Abuela, transmite tu fe a tus nietos, aunque no quieran, porque lo que tú siembras, ¿qué dice? Aunque parece que al niño le sale, entra por aquí, se le fue. Se le fue la palabra así. Y tú dices, es que no cambia, pastor. ¿Sabe que la palabra de Dios nunca se siembra en vano? Y que algo queda en el corazón de tus nietos. Y que tarde o temprano esa semilla que tú ya plantaste, porque ya la depositaste con fe y sobre todo con amor, esa semilla que tú le plantaste a tu nietecito, es cuestión de tiempo de que crezca. No cayó en tierra fértil, cayó en tierra de fe, porque tú tienes fe, abuela. ¿Cuántos dicen amén? Así es, la palabra no vuelve vacía. ¿Ha orado por su nieto, abuelita? ¿Ha profetizado palabra de bendición para su nietecito? ¿Para su nietecita? ¿Cuántos tienen nietos aquí? ¿Cómo lo ve usted? Oye, pero tal vez la mamá no es el modelo perfecto ni el padre, pero usted tiene influencia, porque muchos de los niños pasan tiempo con su abuela, y cuando tú pasas tiempo con tu nieto, tienes el poder de poder influir para bien o poder influir para mal, pero hazlo para bien, porque tarde o temprano ese niño no sabes en quién Dios lo va a transformar. Último punto, hablando de Jesucristo. ¿Recuerdan de la boda de Canaán? ¿Recuerdan de la boda de Canaán? Y cuando se acaba el vino, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo la mamá de Jesús? Órale. Y Jesús le dijo, no es mi tiempo. Y cuando piensen a Jesús y a su mamá. Jesús estaba en la fiesta, tal vez con los discípulos. Llega a sus oídos de la mamá, se acabó el vino, Jesús acaba platicando en su plática y de repente le dice a la mamá, hey, ven, le hace la mirada, ven. Somos expertos en expresiones. ¿Sabía que a veces no necesitamos hablar? La mamá con una mirada le da una cachetada, un zape y saca al niño. ¿No hacen eso las mamás con la mirada? Cuando se está portando mal dices, ahorita. Y ya con la mirada le dio 2 cuerazos, una cachetada y un zape.
Y el niño, por la pura mirada, hermano. Y no cuando estamos en la mesa, pásame la sal, ¿dónde está? Ay. ¿No? Oye, pásame eso, ¿dónde? ¿No ocupamos las expresiones para hablar? Yo me imagino a la mamá de Jesús. Yo me imagino esta escena y no la comprendo, hermano. O sea, es el Hijo de Dios, pero es el Hijo de también María. Jesús, se acabó el vino. Y Jesús, acá platicando con los discípulos, no es mi tiempo, mamá, espérate, no es mi tiempo. Y la mamá le dice, es tu tiempo. Porque Jesús obedeció. Imagínense. No sé si lo miró así. Saquen las tinajas, ¿no? Saquen las tinajas. Y la mamá ahí, el vino, hijo. Oye, qué impresionante escena donde la mamá de Jesús sabe, y esto me lleva a esto. Las mamás tienen influencia sobre los tiempos de los hijos. Que hagas esto, es el tiempo que salgas de tu comodidad, es el tiempo, porque las madres, como tienen un amor tan incomprensible pero tan directo con los hijos, a veces reciben la señal de parte de Dios. Y aunque el hijo está en Babilonia, si la madre recibe una señal de parte de Dios, es el tiempo para que el hijo salga y conquiste la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tu mamá también estás perdida, lejos de Dios, apática, indiferente, llevando el mismo estilo de vida que llevas hace 10 años, por el amor de Dios, no has cambiado, sigues siendo la misma mujer, sigues siendo la misma mujer necia que no escucha los consejos. Tú no estás habilitada para proyectar a tus hijos a un futuro diferente. Déjame decirle que mientras tú estás estancado en tu pasado, en tus pensamientos de cuando te criaron en tu niñez o cómo te trataron, tú estás estancada en tu mente y no eres libre para decir a tu hijo, es tiempo, hijo, de que te levantes en el nombre de Jesús. O de aquí alguien tiene pensamientos, yo quiero para mi hijo lo peor, que le vaya mal, que le vaya como a mí, Señor. Un siervo esclavizado, que todos me trataban mal, de baja autoestima, que mis padres me trataron mal. Yo creo que nadie está loco para pensar así, pero sabe que muchas veces nuestras actitudes reflejan eso en nuestra familia. Sabes que tu forma de ser está afectando a tus hijos e incluso a tu esposo. Sabe que tu forma de ser no ha afectado de manera positiva, porque tú sigues con una falta de identidad, con una falta de creer en lo que Dios ha depositado en ti y cómo Dios te ve a ti. Hasta que tú no cambies tu identidad, hasta que tú no tengas el pensamiento de la palabra de Dios, tú vas a seguir viéndote como una cucaracha. Ay, pobrecita de mí, pastor. Soy la más pequeña de la familia, pastor. Yo no voy a lograr nada, pastor, mire. Tal vez no tengo preparación académica. ¿Cómo yo voy a procrear a alguien para que vaya a las naciones? Pero mire, pastor, no tengo estudios, vengo de una familia pobre. La pobreza no está en lo material. La pobreza está en tu corazón y en tu mente. Porque Dios es el dueño del oro y la plata y Él quiere bendecirte. No tienes un padre. Tenemos un Padre que cuando va a abrir los cielos los abre sin importar qué importe, porque la bendición que Dios da sobre tu vida no depende de mí, no depende de los hombres, depende del cielo. Y si Dios va a bendecir a alguien, esa bendición, hermanos, no hay poder sobre esta tierra que pueda detener la bendición de Dios sobre una familia. ¿Cuántos dicen amén? Así venga un santero y nos echen gallinas, perros, nos echen dulces, nos echen lo que nos quieran echar, usted no tenga temor, porque el gigante camina con usted, porque el Dios de los cielos y el creador del universo camina con usted. Y si Dios lo va a bendecir, Dios lo va a bendecir por sobre toda oposición, hermano. Pero usted tiene que caminar alineado a los principios de la palabra y a la voluntad de Dios, porque ese alineamiento es lo que bendice la vida de las familias, la vida de los hijos y la vida no solamente de los que estamos en el presente, sino de las siguientes generaciones también serán benditas en el nombre de Jesús.
Denle un aplauso al Señor, hermano. Póngase de pie.